Hola, estamos transmitiendo para Iglesia Cristo Rey Eterno y todos aquellos que deseen sintonizarnos en la serie de predicaciones que hemos titulado La armadura de Dios. Estamos estudiando la carta a los Efesios, en específico el capítulo número 6. Esta carta, junto con otras dos cartas, Colosenses y Filipenses, forman parte de los escritos o epístolas de la prisión. Estas epístolas o cartas fueron escritas por el apóstol Pablo, quien probablemente se encontraba en arraigo domiciliario. A la puerta de la finca en la cual se encontraba, es muy probable que se encontraba un soldado romano custodiando. Este estaba debidamente ataviado con sus elementos de armadura de guerra. El apóstol Pablo toma algunas imágenes y elementos de esa armadura para impulsarnos a los creyentes a ser armados con los elementos espirituales que necesitamos para enfrentar la batalla espiritual. La lectura para el día de hoy la encontramos en Efesios capítulo 6, versículo 10 al versículo 15. Escucha con mucha atención la palabra de Dios. Dice así: Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Oremos. Padre, ahora ruego que sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones en nuestros corazones delante de ti, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. Una de las razones del éxito del ejército romano fue precisamente su calzado. Gracias a la caliga, nombre con el cual se conocía el calzado del soldado romano, y esto lo reflexionábamos en la predicación del domingo pasado, era un calzado de suela firme y duradera que permitió a las legiones romanas largas jornadas de marcha en su lucha y por lo tanto el sometimiento de diversas naciones y pueblos. Como consecuencia de tal éxito, se instauró en Roma un periodo que alcanzó hasta el siglo III, el cual llevaba el nombre en latín de la Pax Romana. Según la Enciclopedia Británica, este periodo comprendió desde el año 27 a.C. hasta el año 180 después de Cristo, mientras que el Tratado de la Historia Antigua, publicado por la Universidad de Cambridge en principios de las décadas de 1900, sitúa este periodo de Pax Romana entre el año 70 y el 192 después de Cristo. Este periodo se caracterizó por estabilidad, reflejado en la calma interior dentro del imperio y la seguridad en el exterior, es decir, fuera del imperio. El provecho de la paz fue visible en el desarrollo económico y la extensión territorial. Las naciones y sus gobiernos buscan la paz. Distintas maneras llevan a cabo para lograrlo. En ocasiones es la imposición, estrategias políticas y económicas, inversión en la seguridad a favor de la sociedad y otras tantas estrategias para lograrlo.
En Efesios capítulo 6, versículo 15, el apóstol Pablo correlaciona esta gracia de la paz como una consecuencia inmediata de la realidad, de la aplicación de las buenas noticias en el corazón del pueblo de Dios, en el corazón del creyente. En Efesios 6:15, el término paz aparece como un calificativo del Evangelio o de las buenas noticias. Leemos, calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Pero, ¿cuál era el concepto que Dios definió para su pueblo a través de la narración bíblica? El concepto de paz es uno de los conceptos teológicos más prominentes en el Antiguo Testamento. Es utilizado alrededor de 180 veces. Se traduce en hebreo con la palabra shalom. Shalom era tan recurrente el uso de este término que se convirtió en una manera de saludar y despedirse unos de otros. Ejemplo de ello lo vemos en el primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo 29. En esta narración, Jacob está huyendo de la ira de su hermano Esaú, pues ha usurpado su herencia, su lugar. Había obtenido la bendición de su padre con engaño. Su madre, que amaba tanto a Jacob, le dijo, huye a la tierra de los orientales, busca a tu tío Labán. Jacob huye y mientras va a la tierra de los orientales encuentra un lugar donde se encuentran pastores y rebaños esperando abrir el pozo, el abrevadero, para dar de beber a sus rebaños. Jacob les pregunta si conocen a Labán. Ellos responden que sí, a lo que Jacob replica respecto a su tío Labán, ¿tiene shalom? Es decir, ¿le va bien? ¿Tiene salud? Y ellos responden que sí. De hecho, mencionan, allí viene su hija Rebeca. Y entonces Jacob tiene el encuentro con una mujer muy hermosa, Rebeca, y después continúa una historia de amor y también una historia de la guía de Dios a través de cada circunstancia. Si no conoces esta historia, te invito que en la semana puedas buscar en tu Biblia Génesis 29 y aprender muchas cosas del carácter y el propósito de Dios. Otro ejemplo del uso del término shalom lo encontramos en 2 de Samuel capítulo 18. De nuevo vemos a un hombre huyendo. Ahora se trata de David, el gran rey de Israel. Él huye de su hijo Absalón, quien intenta derrocar su reinado. La guerra es inevitable y llega el fin de la misma. David y sus hombres habían ganado la guerra y frente a él se encuentra uno de sus hombres más fieles, Ahimás, hijo de Sadoc, de los descendientes de los sacerdotes. David le pregunta en el versículo 29, ¿Shalom, Absalón? Es decir, ¿Absalón se encuentra bien? ¿Tiene paz mi hijo Absalón? Shalom se utiliza como un adjetivo a fin de describir el término o el concepto de ileso, a salvo, pacífico, completo. Otro uso que se le da en el Antiguo Testamento tenía que ver con una relación adecuada entre dos partes. En el primer libro histórico de la Biblia, es decir, en Josué capítulo 9, los habitantes de Gabaón astutamente buscan hacer alianza con Israel y llegan hacia ellos con engaños. El versículo 14 nos dice que Josué no consultó al Señor y en el versículo 15 nos dice que Josué, el líder de Israel, el sucesor de Moisés, celebra un tratado de ayuda con los gabaonitas.
Se compromete a perdonarles la vida. En este caso, el término shalom se traduce como un tratado de paz, en el cual las partes se comprometen a defenderse, a prestarse ayuda, sea cual fuere la situación, buscando el bien de la otra parte. Este término shalom es utilizado en este texto y tiene un efecto similar también en Primera de Samuel capítulo 20 versículo 42. Shalom, una paz, un tratado de paz entre dos partes, lo volvemos a ver en la historia de David, cuando está huyendo de Saúl antes de llegar a ser rey de Israel. Y hace una hermosa amistad con Jonatán, el hijo de Saúl, el primer rey de Israel. Entre ellos hacen un tratado de paz para conservar la vida de ellos y la vida de sus descendientes, de las generaciones venideras. Y literalmente en Primera de Samuel capítulo 20, versículo 42, leemos que hacen un pacto, shalom, un pacto de paz. En la ley de Moisés también es utilizado el término shalom, específicamente en Levítico capítulo 3. Es mencionado en varias ocasiones, un derivado del término shalom que se traduce por shalem. En este pasaje, Levítico 3, se aplica el término a uno de los sacrificios que Dios había ordenado a su pueblo, por medio del cual se coordinaría una relación, el perdón de los pecados del pueblo, y por medio de ese sacrificio Dios mostraría su favor, su misericordia, su benevolencia al pueblo. Se trataba de la ofrenda Shelem o la ofrenda de paz. La Nueva Versión Internacional lo traduce muy bien como ofrenda de comunión, ofrenda que establece de nuevo una relación de unión entre Dios y su pueblo. Lo interesante cuando lees Levítico 3 es la liturgia o la forma en que se lleva a cabo la ofrenda. Es decir, los sacerdotes presentaban un animal puro según las estipulaciones que Dios les había dado, pero ponían sus manos sobre la cabeza del animal. Esto era un simbolismo en el cual se depositaban a sí mismos, siendo representados por el animal a ofrecer. Luego, los sacerdotes lo presentaban para ser quemado totalmente. Se trataba de un homenaje de agradecimiento para gozar de la paz y comunión con Dios y todos los beneficios para el pueblo que incluía la paz con Dios. En los tiempos del reinado de David y en su legado a su hijo Salomón, cuyo nombre, por cierto, proviene de la misma raíz, Shalom, Shalomón. En Primera de Reyes 2:33, David menciona sobre David, su trono, su casa y su descendencia. Habrá paz perpetua de parte del Señor. Es decir, sobre el reinado de Salomón, eventualmente, de Shalom, habría Shalom para el pueblo. Sin embargo, Shalom solamente era una imagen de un rey que vendría para establecer la paz perpetua. En los escritos proféticos, continuamos en el Antiguo Testamento, el término shalom se potencializa en el sentido que nos muestra por sombras a algo, a alguien gloriosamente venidero y se encuentra estrechamente relacionado con el pacto de Dios con David. Leemos
en la profecía de Miqueas capítulo 5, versículo 4 y 5. Pero surgirá uno para pastorearlos con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Vivirán seguros porque Él dominará hasta los confines de la tierra. Él traerá la paz. El pacto de paz de Dios con su pueblo abarca la seguridad de una relación duradera con aquel que es nuestra paz. Con mayor claridad, el profeta Isaías escribe en los primeros capítulos de su profecía, Isaías 9, versículos 6 y 7, un texto sumamente conocido por la iglesia cristiana. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderá su soberanía y su paz no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Los profetas apuntan al pacto de paz de Dios, el cual se realizaría por medio de una persona, un gobernante, un rey, por medio de quien el pueblo y las naciones experimentarían una paz perpetua. Persona que es claramente visible en el Nuevo Testamento. Precisamente es en el Nuevo Testamento donde se unen todos estos conceptos, esta visión del término shalom del Antiguo Testamento, y ahora se enfoca en un término en griego, el cual se traduce como eirene. Eirene significa paz y es mencionada en 26 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Utilizan el término eirene, entre ellos el Evangelio o las buenas noticias según Lucas, en 14 ocasiones, la carta del apóstol Pablo a los romanos en 10 ocasiones y la carta a los efesios en 8 ocasiones. A pesar de ser una carta pequeña, en 8 ocasiones menciona el término eirene. Para comprender en la práctica los beneficios de la paz, puede ser bueno utilizar nuestra propia experiencia con un toque de contraste. Es decir, creo que no entenderíamos profundamente la gracia de la paz si no hemos experimentado el abatimiento interno, la guerra, metafóricamente hablando, en el exterior. La Biblia menciona que el ser humano, por naturaleza, se encuentra enemistado. Estamos en guerra contra Dios. En algunas ocasiones lo podemos deducir, como es el caso de Romanos capítulo 5, versículo 1, que expresa: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Deducimos que para experimentar la paz debimos haber comprendido la guerra y las consecuencias y el dolor y el sufrimiento que ésta causa. Estábamos en guerra contra Dios, sobre todo por lo expuesto 2 capítulos antes, en Romanos capítulo 3. En esta hermosa carta el apóstol Pablo expone la naturaleza caída del ser humano
y la absoluta necesidad que tiene el ser humano de la obra de Dios, de una obra de redención para gozar de la paz y la reconciliación con Dios. En otras cartas, como es el caso a los Efesios, si lo recuerdas, partimos en esta predicación, es bastante explícito. Leemos en Efesios capítulo 2, versículo 14 al 18 lo siguiente: porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando, mediante su sacrificio, el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. En este texto tenemos el cumplimiento de lo narrado en toda la Escritura. Cristo es nuestra paz. La guerra y enemistad contra Dios terminó gracias al sacrificio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pues Él, Jesús, fue la ofrenda de paz, acepta y perfecta delante de Dios. Él mismo, Jesús, proclamó la paz y la reconciliación para con Dios gracias a su obra de salvación revelada en la cruz del Calvario. Más aún, menciona el versículo 18 la participación de Dios Trino en la salvación. Nos dice que es por medio de Jesús, el Hijo eterno de Dios, que tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo participando en la obra de redención, en la obra de paz para con el pueblo de Dios. ¿Cómo se manifiestan las buenas noticias y la paz? Hace un tiempo escuché esta experiencia que ahora comparto contigo. Una mujer creyente estaba por morir en el hospital. El doctor le preguntó que si había hecho la paz con Dios. Ella respondió que no había hecho la paz con Dios, a lo que el doctor le replicó: pues no tarde, aún le quedarán un par de horas. La mujer, después de un momento, dijo: solo Dios puede hacer la paz con nosotros, doctor. De hecho, ya lo hizo hace más de 2000 años por medio de la sangre de su propio Hijo en la cruz. Es Jesús mi paz, mi esperanza y mi salvación. Luego vio detenidamente al doctor y le preguntó en su lecho de muerte: doctor, ¿tiene usted paz con Dios? Estimado escucha, la paz que viene de Dios no depende de nuestros sentimientos, nuestras emociones, el sentirnos seguros. No depende de las circunstancias que están a tu alrededor. La paz de Dios supera todo esto.
La paz de Dios nos brinda esperanza eterna. Jesús mismo lo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. La pregunta para ti que me escuchas es: ¿tienes paz con Dios? Y si tu respuesta sincera es creo que no, déjame decirte las buenas noticias. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de paz con Dios. Recibe a Cristo. Deja que Él entre a tu corazón y transforme tu vida y goza de la paz de Dios. Estimado, escucha, Iglesia Cristo Rey Eterno. Cristo es solamente Cristo nuestra paz y la reconciliación con Dios. Oremos. Padre, damos muchas gracias por esta enseñanza de tu palabra. Hemos visto a lo largo de la narración en el Antiguo y Nuevo Testamento que tienes un plan y que ese plan se traduce en paz para contigo. Has entregado a tu propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que todos aquellos que en Él creen no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Es en Cristo que nosotros podemos tener paz y salud, Señor, salvación en nuestro interior. Ruego que todos aquellos que escuchen este mensaje, escuchen también el llamado de tu Espíritu en sus corazones y atráelos a la paz y a la reunión con tu pueblo. Pedimos tu bendición, Señor, para todos aquellos que escucharán este mensaje. Y pedimos tu bendición en especial para todas las familias de Iglesia Cristo Rey Eterno. En tu nombre, Señor, lo pedimos. Amén.